Wishmaster fue una de las películas que surgió en un momento donde el terror no tenía rumbo. Después de cientos de películas del género que pasaron al olvido, este genio del mal intentó aferrarse en el tiempo, logrando que se llevaran a cabo 4 películas, y también convirtiéndose en uno de los personajes más reconocidos de aquella década, junto al Leprechaun y Scream. Pero por si no lo conocías o no lo recordabas, en este video vamos a repasar toda la saga y descubrir algunas curiosidades. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. La película comienza y nos encontramos en el año 1127. Ahí conocemos a nuestro malvado protagonista, el Jinn, un genio que tenía como objetivo minar la tierra de otros de su raza y así convertirla en su hábitat. Pero para esto debía conseguir que aquel que lo liberara de su prisión, la cual era una gema ópalo roja, le pidiera 3 deseos y a partir de ahí la profecía sería cumplida y esta entidad liberada para sembrar el caos en el mundo. También se nos cuenta que este ser había nacido del fuego. Luego de que Dios diera vida a todas las cosas, la luz se había encargado de dar vida a los ángeles, la tierra al hombre y el fuego al Jinn, quienes estaban condenados a vivir en el vacío entre mundos. Este pequeño epílogo nos brinda información muy interesante de este genio, quien en varias oportunidades se encargó de remarcar que no era un demonio, sino algo mucho peor. Por otra parte, más allá de poseer un poder increíble, este genio solo podía usarlo mediante sus deseos. Por eso, aquel que le pidiera algo debía ser muy cauteloso y preciso, ya que el genio poseía muchas cualidades menos la bondad. Después nos encontramos con el emperador de Persa, quien estaba a punto de pedir su tercer deseo. El primero no sabemos cuál fue, pero el segundo había sido ver maravillas y el Jinn le concedió dicho deseo y transformó a toda la gente del palacio en criaturas horrendas. Dicho sea de paso, los efectos son geniales. Muchos tal vez coincidamos que los 80 fueron la cuna del látex y el gore de gran calidad, pero esta película noventera no se queda atrás. Luego, cuando el emperador estaba a punto de pedir su último deseo, apareció un hechicero llamado Zoroastro, quien le explica a su amo las consecuencias de pedir tal deseo. También revela el ópalo rojo, el cual había forjado con magia oscura para encerrar al genio, y después de un conjuro logra atraparlo y frustrar sus planes. ¡Alto! No pida más deseos, se lo ruego, majestad. Te lo advierto, hechicero. Sujeta tu lengua. Nim Sugara Bajim. Después de esto, la historia nos traslada a Nueva York y nos encontramos con Robert Englund interpretando a un rico coleccionista llamado Raymond. Este coleccionista estaba bajando de un barco una antigua estatua de Ahura Mazda, una antigua deidad del cielo iraní, pero uno de los trabajadores tiene un accidente con la grúa y la estatua cae sobre el hermano de Sam Raimi y se quiebra. De ella se desprende el ópalo rojo y es robado por otro empleado. Al poco tiempo esta gema es vendida ilegalmente a una famosa joyería y su dueño se la entrega a nuestra protagonista, Alex Amberson, para que lo analizara. Pero cuando la frota, al igual que la lámpara de Aladino, el genio es despertado. Sin embargo, el Jinn no aparece inmediatamente, sino después de que Alex se tomara un descanso y le dejara la gema a su colega para que continuara con el análisis. En ese momento la gema explota y el Jinn aparece en un tamaño diminuto, aparentemente por haber estado encerrado en el ópalo. Como dato curioso, esta versión fue interpretada por Bernard Troyer, quien más tarde ganaría una gran popularidad en las películas de Austin Powers. Después de ser liberado y encontrar al colega de Alex, el genio usa su astucia para hacer que aquel científico deseara que le quitara el dolor. Así que esto hizo, pero de la manera más extrema, y le terminó quitando la vida. El dolor es terrible. Oh, Dios. Puedo ayudarte con eso. Dime que quieres que cese el dolor. Sí. Como ordenes. Luego de esta situación, Alex se entera por medio de un oficial de lo sucedido y rastrea la gema hasta que da con Raymond. Luego de encontrarse con él, el multimillonario lo envía con Wendy, una profesora de historia quien la pone al tanto de la gema y la naturaleza del Jinn. Según Wendy, el genio concedía deseos a cambio de almas humanas, pero como los Jinn eran de naturaleza demoníaca, no había deseos buenos. Pero a todo esto, el genio se infiltra en una morgue y toma la identidad de un hombre muerto y se hace llamar Nathaniel Demeres para llegar a encontrar a Alex, quien lo había liberado. En medio es descubierto por un empleado quien es víctima de sus deseos y pierde la vista. Oh, Dios mío. Entiendo que esto es algo que no quieres ver. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Más tarde, con aquella identidad comienza a conceder varios deseos para alimentar su poder, mientras Alex empieza a sufrir una serie de visiones, en las que ve como aquellas personas son víctimas de sus deseos.
Nathaniel, más allá de ser un ser de millones de años y haber pisoteado las alas de los ángeles de Dios, no podía localizar a su liberadora, así que recurre a la estación de policía y luego de encontrarse con el teniente y concederle un deseo, pudo obtener la dirección del trabajo de Alex. De esta manera el genio llega a su trabajo y después de asesinar al guardia de seguridad, interpretado por Kane Hodder, nuestro querido Jason, se encontró con el dueño de la joyería. Ahí le concedió el deseo de obtener $1 millón a cambio de la dirección del departamento de Alex, mientras ella tenía visiones y sufría en parte físicamente las aberrantes consecuencias de aquellos que pedían deseos. Todo esto va haciendo que Alex empezara a creer que la historia del Jinn no era solo un mito, y empieza a profundizar hasta descubrir que aquel genio precisaba que ella pidiera los 3 deseos para que él pudiera dominar el mundo. Con aquella información vuelve a la casa de Wendy en busca de ayuda, pero al poco tiempo descubre que en realidad no era la verdadera Wendy, sino que estaba hablando con el mismo Jinn. Wendy había sido asesinada y este genio había robado su identidad. Este ser revela su verdadero rostro y la enfrenta para que pidiera los 3 deseos. Olvida eso, niña. Acepta mi fe. ¡Oh, Dios mío! Terminemos con esto. Pide tus deseos. Como supuesta buena voluntad le otorga uno gratis, el cual toma a Alex para pedir que se pegara un tiro, cosa que pasa y que demuestra que aquella entidad no podía morir porque era inmortal. Aún así, Alex pide su primer deseo oficial, el cual consistía en develar que era aquel ser. Entonces el Jinn como respuesta la llevó a su mundo infernal dentro de la gema, donde la aterrorizó enviando a su mascota a perseguirla. Esto hace que ella pida el segundo deseo, el cual fue escapar de aquel lugar y volver a su departamento sola. Pero ahí se entera de que el genio había estado manipulando a su hermana, quien se dirigía a una fiesta privada de Raymond. Así es que Alex va a la fiesta y cuando llega se topa con el Jinn bajo la fachada de Nathaniel. En la entrada le pide ayuda al guardia de seguridad y nos encontramos con otro cameo de otra celebridad como Tony Todd, conocido por participar en Candyman. Ahí este guardia le impide la entrada a Nathaniel y este lo convence de pedir un deseo, el cual era escapar de aquel trabajo, y el Jinn se lo concede encerrándolo en una celda de agua. Después de esto se abre paso en la fiesta y en medio tenemos un vistazo a Pazuzu, la famosa entidad del exorcista, algo que nos da a entender de cierta manera que el exorcista y Wishmaster comparten universos. Luego el Jinn se encuentra con Raymond y este le pide que la fiesta sea inolvidable, y al igual que pasó al inicio de la película, donde veíamos al Jinn convertir la fiesta del emperador en un caos, la fiesta de Raymond se vuelve un infierno. Alex, ¿qué sucede? Alex. ¿Has visto a Shannon? ¡Momon! ¡Momon! Poco a poco van muriendo todos los invitados hasta el mismo millonario. Pero como Alex se negaba a pedir su tercer deseo y el Jinn no podía usar sus poderes por fuera de aquellos deseos, utilizó a sus criaturas para que vayan tras ella. También encerró a su hermana en una pintura donde poco a poco se iba prendiendo fuego. Todo esto nos lleva al punto culmine de la película y Alex decide finalmente pedir el último deseo. Este consistió en que el empleado que había tirado la estatua del dios iraní fuese más cauteloso y de esta forma la estatua no se rompiera. El genio se ve obligado a cumplir el deseo y esto deshace los eventos que siguieron a la destrucción de la estatua y atrapa al Jinn nuevamente en el ópalo rojo. No, por ti. No. Desea no haberme conocido. Después vemos a Alex muy feliz de haber evitado la destrucción de la humanidad y acepta salir con su compañero de laboratorio. Una decisión sin explicación, siendo que ella no tenía ningún interés en él y hasta lo había rechazado anteriormente. Luego la película termina con el Jinn sentado en su trono dentro de la gema, esperando a ser liberado nuevamente. Wishmaster se estrenó en 1997, una época en la cual las películas de terror no tenían un rumbo fijo y por lo tanto pocas son recordadas hasta que en 1996 apareció Scream. Esta película y la del Crepúsculo al amanecer de Robert Rodríguez y Tarantino fueron la base para la creación del genio malvado. El director a cargo fue Robert Kurtzman, reconocido principalmente por su gran trabajo en efectos especiales de grandes películas como Evil Dead, Fantasma 2, Misery, Halloween y Reanimator. Para el guión, Peter Atkins fue el convocado, famoso por su trabajo en la saga de Hellraiser. Y en la banda sonora nos encontramos con Harry Manfredini, quien se había convertido en un popular compositor de bandas sonoras de películas de terror como Viernes 13. Y como productor estuvo Wes Craven, otro genio del terror que estuvo detrás de Pesadilla en Elm Street, Las colinas tienen ojos y Scream. Hasta ese momento los genios no eran considerados seres diabólicos, sino seres amigables con la capacidad de conceder deseos para solucionar los problemas de los humanos. Un claro ejemplo fue el genio de Disney en Aladdin.
Pero Wes Craven quería volver a la esencia del mito original y le propuso a Atkin que escribiera algo más apegado a esos malvados Djinns. De primer momento el guionista se opuso, ya que no lo veía atractivo, pero después de investigar sobre la mitología de los Djinns quedó fascinado. Los Djinns se remontan a la Arabia preislámica y han sido parte del folclore durante siglos, hasta incluso son mencionados en varias oportunidades en el Corán. Al guionista también se le ocurrió la idea de que los personajes llevaran nombres en honor a escritores de ciencia ficción. Y por otra parte, y por lo que también es reconocida esta película, contó con grandes cameos de leyendas del terror, como Robert Englund, nuestro querido Freddy Krueger, Kane Hodder, quien dio vida a Jason, Ted Raimi de Evil Dead, George Buckflower de La Niebla, y la voz de Angus Scrimm de la saga de Fantasma, entre otros. Los efectos especiales volvieron a su esencia clásica, y más teniendo a Kurtzman como director. Y mucho antes de convertirse en el showrunner de The Walking Dead, Greg Nicotero creó el diseño del Djinn. Así es que con un gran equipo de trabajo detrás de Wishmaster, la película comenzó a filmarse, concluyendo exitosamente después de 33 días. Con un presupuesto de $5 millones, este genio logró recaudar un poco más de 15 millones. Si bien no fue considerado un éxito rotundo, tampoco fue un fracaso. La crítica en general fue buena y destacaron la actuación de Andrew Divoff como el Djinn. También el diseño fue lo que el público ponderó de la película y llamó la atención. En lo personal me parece uno muy bien logrado. Su apariencia siniestra y demoníaca fue la responsable de que este genio volviera 2 años después en Wishmaster 2, El mal nunca muere. La película esta vez nos presenta a Morgana y a su novio, quienes ingresan a un museo a robar y en medio se cae la estatua de Ahura Mazda y se rompe, liberando así la gema roja. En ese momento un guardia de seguridad aparece y comienza a disparar, y en un intento de escape el novio de Morgana es herido y ella mata al guardia. Pero en medio de todo el tiroteo la gema explota y el Djinn es liberado de su prisión. Morgana huye dejando a su novio a la buena de Dios, o mejor dicho del genio, quien le concede el deseo de no haber nacido. A tu dolor daré fin, si lo deseas. Desearía no haber venido al mundo. Concedido entonces. Después de esto y una épica aparición, el Djinn toma su forma original para luego adoptar la imagen nuevamente de Nathaniel y se entrega a la policía. A partir de este punto nos vamos a encontrar con una serie de deseos cumplidos en la prisión que terminan muy mal. Al parecer quieres que tu abogado se la meta él mismo. Más te vale que estés hablando en serio, porque si no, Siempre muchacho... hablo en serio. A few moments later. ¿Qué es lo que va a pasar con mi caso? Y en paralelo Morgana, al igual que anteriormente pasó con Alex, va a experimentar una serie de visiones que la aturdirían en todo momento. Esto hace que ella recurra a la fe y especialmente a su expareja y ahora sacerdote Gregory. Por lo que se deja entrever, Gregory nunca superó la separación y después de esto se hizo cura, sin tener una convicción real de que Dios existiera. Por otra parte, Morgana quería saber qué pasó con su novio, aquel que había quedado herido en el museo, ya que la policía no lo había arrestado y no habían encontrado su cuerpo si es que había muerto. Esto la lleva a la prisión para encontrarse con Nathaniel, quien había confesado y asumido toda la responsabilidad del robo. Pero cuando estuvieron cara a cara, el Djinn reveló su verdadera forma y no solo espantó a Morgana, sino que despertó su interés en saber qué era aquella cosa. ¿Qué profecía? ¿Y por qué yo? ¿Por qué me involucra? Tú me diste libertad. Morgana comienza a investigar sobre la mitología persa, mientras en su cabeza las visiones continuaban y la voz del Djinn le decía que cumpliera con su destino, que cumpliera con la profecía. Después de esto, ella vuelve a buscar la ayuda de su ex y ambos se enfrentan al Djinn, quien había logrado salir de la prisión a través de varios deseos concedidos a los reclusos. Pero por obvias razones no podían derrotar a este ser inmortal. Aparte, según la mitología, solo una persona de corazón puro podía desterrar al malvado genio, y Morgana tenía todo menos el corazón puro. Así es que se somete a un ritual bastante peligroso en la que termina con la amputación de un dedo y una serie de oraciones. Mientras tanto, el Djinn, que se había liberado de la prisión, escapa con Ossip, un criminal que trabajaba para un gran mafioso. Ossip lo lleva a conocer a su jefe, con la intención de que el genio le concediera el deseo de convertirlo a él en el capo. De esta manera, Ossip se sale con la suya, pero en ese momento aparece Morgana con un arma y le dispara a Nathaniel. Sin embargo, esto no le hace nada, más que revelar su verdadera forma nuevamente, y espanta no solo a Morgana sino también a Ossip. ¿En verdad pensaste que podrías matarme? La maldad jamás muere. Ella, devastada por no poder liberarse de aquella maldición, intenta quitarse la vida, pero se da cuenta de que esto es imposible a menos de que su pacto con el Djinn se terminara, y esto solo se daría cuando ella pidiera los 3 deseos. Gregory, quien se había sumado a esta odisea, encontró las palabras del conjuro para encerrar al Djinn, aquellas que vimos al inicio de la primera película. Aparentemente esto deja un halo de esperanza y la felicidad fue tanta que ambos terminaron teniendo relaciones.
Mientras tanto, el Jin es llevado por Ossip a Las Vegas, sabiendo que en el casino este ser encontraría cientos de personas dispuestas a dar su alma con tal de ganar dinero. Así es que el genio comienza a conceder deseos y reclutar almas para lo que sería su futuro reinado. Al poco tiempo, Morgana y Gregory llegan al lugar y en la oficina del Jin, Gregory pide un deseo. Este consistía en que el genio regresara al infierno, pero ignorando que el deseo debía de ser muy preciso, el genio va al infierno junto a ellos y termina crucificando a Gregory. ¿Qué has hecho? Nada que no pueda corregirse. Solo pídelo. Cuando Morgana ve aquella escena y el sufrimiento de Gregory, se ve obligada a pedir un deseo, y este fue que lo liberaran. Al regresar al casino, el infierno es desatado y el genio comienza a reclamar las almas de aquellos que les había concedido deseos para intimidar a Morgana. Pero ella se resistía hasta que en un momento le preguntó cuál era el sentido de la profecía. El Jin le confesó que el fin era llevar a todos los de su raza a la Tierra, donde gobernarían para siempre. Pero debido a un desliz, Morgana se da cuenta del significado de la profecía y desea que el guardia que mató volviese a la vida. El Jin concede su deseo y vemos que este acto purifica el corazón de Morgana, quien toma el ópalo con sus manos y recita el encanto del alquimista. Luego el Jin es desterrado, las víctimas vuelven a la vida y la película termina. Nib, Shugarath, Bahim. Esta secuela se estrenó 2 años después de la original y nos plantea una historia muy similar a su predecesora, pero con bastantes contradicciones. Con solo pensar en el primer deseo que este cumplió, tranquilamente se podría haber acabado toda la película, ya que el novio de Morgana deseó no haber nacido, por lo tanto esto hubiese hecho que ella nunca lo hubiese conocido y aquel robo tampoco hubiese existido. La película contó con un nuevo productor y en la dirección estuvo Jack Sholder, quien también fue director de la secuela de Freddy Krueger, y otras películas a las que no le fue nada bien. Y siguiendo esta mala racha, Wishmaster 2 no fue la excepción y también fue muy criticada. Pero los fanáticos siguieron firmes y más allá de la mala recepción, 2 años después se llevó a cabo Wishmaster 3. Pero si ya en la secuela había cosas que se contradecían con la original, acá la película tomó caminos aún más inciertos y contradictorios que fueron apagando el entusiasmo del público. No solo volvió a cambiar toda su producción, sino que el presupuesto fue muchísimo más bajo y también contamos con un nuevo diseño del Jin, ahora interpretado por John Novak, actor que también daría vida al genio en la cuarta y última entrega. Esta tercera parte llevó por nombre Wishmaster 3, La Piedra del Diablo, y nos presentó a Diane como protagonista. Una chica donde lidiaba constantemente con su pasado, uno donde sus padres habían muerto en un accidente y ella se sentía responsable de esto. Esta culpa la llevó a querer quitarse la vida en varias oportunidades y por otra parte serviría al guión más tarde. Ahora, como nos encontramos nuevamente con el Jin, Diana se topa con una extraña caja que portaba en su interior la gema roja. Después de investigarla logra abrirla y cuando descubre la gema el genio despertado. Pero recién aparece cuando Diane se va y deja la reliquia en manos de su profesor. Ahí nos encontramos con la escena más incómoda de toda la película. El Jin aparece y obliga al profesor a pedir un deseo, después de extorsionarlo con revelar su verdadero rostro, el cual era un abusador. Por favor, no, yo, no. Luego el profesor pide un deseo a la altura de su perversidad y el Jin termina acabando con su vida y adoptando su forma. Diane en paralelo comienza a tener las clásicas visiones del Jin, mientras este desata una ola de asesinatos, producto de varios deseos, hasta que finalmente ella y su novio se encuentran con él. Pero a todo esto, todas las cláusulas que tenía el Jin, como solo usar sus poderes a través de los deseos, se rompieron. Acá vemos al genio avanzar sobre sus víctimas y hasta usar su fuerza para quitarlos del camino. ¡Pide un deseo! ¡No confíes en él! ¡Silencio! Pero todo se pone aún más raro cuando Diane le pide como deseo al Jin que invoque al ángel Miguel para que lo detuviera. Este ángel posee el cuerpo de su novio y libra una batalla bastante mal coreografiada con el Jin. Después de la pelea y de darse cuenta de que el genio era más poderoso, ambos escapan y al poco tiempo el ángel le otorga cierto poder a Diane para pelear contra el Jin. Sinceramente la película está repleta de rellenos y secuencias completamente ridículas. Vemos al Jin perseguir a Diane y a Miguel como si se tratara de una película de James Bond, cuando en otro momento vemos que el Jin puede hacer lo siguiente. Al parecer el genio solo podía mover en forma recta, pero bueno, la película nos va presentando el final donde Diane se enfrenta al Jin y con la espada de Miguel atraviesa su cuerpo y luego cae junto a él desde un edificio, caída que termina encerrando al Jin nuevamente en la gema de alguna manera y Diane totalmente ilesa, después de caer del techo de la escuela se levanta y se reencuentra con su novio y la película termina.
Si uno ve esta tercera entrega con los mismos ojos que la original y con la esperanza de tener algo de aquel terror de la primera y que podríamos decir se extendió a la segunda, tal vez los defraude. Y si se la toma muy en serio, hasta podría llegar a enojar a algún fanático. Esta película estuvo dirigida por Chris Angel, director que tampoco tuvo una carrera muy destacada, así como tampoco el guionista. Según lo que pude encontrar en internet, el director había expresado en una entrevista que Wishmaster fue el final de su carrera y que se lamentaba grandemente haber dirigido ambas entregas. Las críticas fueron peor que malas y de más está decir que la película salió directo a DVD. Un crítico del Time llegó a pedir a sus creadores que ya soltaran al Shin y lo dejaran descansar en paz. Pero para la productora a cargo, Artisan Entertainment, aún había más del genio para dar. Es de esta manera que con el mismo director, la productora llevó a cabo el final del Shin titulado La Profecía Cumplida. Esta película retoma algo de su esencia y su lado más terrorífico. Nos encontramos nuevamente con el genio siendo liberado y esperando que su liberador pidiera los 3 deseos para dominar el mundo. Pero la diferencia está en que esta vez tenemos a varios de su raza en pantalla. Algo bastante interesante y por otro lado bien logrado. En esta ocasión la liberadora es Lisa, quien tiene una relación con un pintor llamado Sam, pero aquello que los unía se rompe después de que el pintor tuviera un accidente que lo dejaría en silla de ruedas. Según Sam, sin sexo la pareja había empezado a morir y ahí apareció un abogado llamado Steven quien llevaba el caso de Sam, pero tenía las intenciones de quedarse con Lisa. Entonces le regala una hermosa joya roja. Obviamente este era el famoso ópalo que termina despertando al Shin, quien asesina al abogado y ahora adopta su fachera forma. Y por lo que vemos ahora, el Shin aprendió de las anteriores entregas y en vez de ser perturbador, es bastante amable y estratégico, por lo que termina seduciendo a Lisa y haciendo que ella de a poco pidiera los 3 deseos. Uno de ellos fue que su novio volviese a caminar, lo cual el Shin concedió de la forma más cruel posible. Pero el último que pidió fue amar a Steven por quien realmente era. Esto pone en un gran conflicto a nuestro genio, quien debía lograr que Lisa lo amara con aquella forma espantosa. Por otro lado, vemos a sus parientes insistiendo en que el Shin se apresurara a cumplir el deseo. El amor humano debe darse libremente, o no es amor. Es una trampa, un deseo que solo ella puede conceder. El argumento puede parecer algo fuera de lugar, al menos lo que conocimos desde la primera entrega, ya en 1997, pero creo que igual a la anterior, si no nos detenemos en detalles, es entretenida. Aún así, mientras vemos al genio lidiar con la conquista del amor de Lisa, también nos encontramos con un cazador que es despertado intentando evitar el apocalipsis. Al poco tiempo ambos rivales se encuentran y se enfrentan con una coreografía mejor a la que vimos con el Ángel Miguel, pero el cazador es derrotado. El Shin sigue con sus actos de conquista y en un momento llega a tener un encuentro carnal con Lisa, pero después de esto le pregunta si ella lo amaba por quien realmente era y ella evita la respuesta. Esto enfurece al Shin, quien se cansa y revela su verdadera forma y obliga a Lisa a decirle que lo amaba. Pero ahí aparece Sam, quien había estado lidiando consigo mismo y la idea de que Lisa estaba con él por lástima y se enfrenta al Shin. Él le pide sabiamente un deseo y esta era un arma que fuese capaz de matarlo. El Shin se lo concede y le da la espada del cazador, pero esta era extremadamente pesada y el Shin lo termina apuñalando con la misma espada. Después vemos cómo el genio intentaba convencer a Lisa de pedir el último deseo y hasta le llegó a ofrecer un lugar a su lado cuando él reinara. Pero después de que Lisa lo engaña diciéndole que lo acepta, lo termina empujando contra Sam, quien se pone de pie y lo atraviesa con la espada que sobresalía de él y ambos mueren. De esta manera el plan del genio es frustrado y según el deseo que pidió Sam, el de darle un arma que realmente matara al Shin, el genio finalmente habría muerto tras caer sobre la espada. Después de esto tenemos un final algo raro, donde Lisa sale de la casa poco angustiada por todo lo que vivió, recordando los momentos más felices que ella y Sam compartieron y la película termina. Esta película extrañamente supo recuperar algo de la esencia de la original y fue mejor recibida que su antecesora. Hasta incluso el productor de efectos especiales fue nominado a los premios DVD Premiere Awards en la categoría de mejores efectos especiales. Pero más allá de esto, su recaudación fue peor que mala. Si bien no se conocen los números exactos, los ejecutivos de la productora dieron a conocer que lo recaudado ni siquiera abarcó lo invertido. Aún así, Wishmaster es considerada una de las franquicias más reconocidas de los 90, y más allá de no ser una obra maestra, sin lugar a dudas es una gran saga dentro de las películas de bajo presupuesto y que supo marcar un camino en un momento donde el terror no tenía rumbo. De hecho, Víctor Salva, creador de Jeepers Creepers, mencionó a Wishmaster como parte de la inspiración para su gran monstruo.
En lo personal me quedo con las dos primeras entregas. La primera me parece excelente, y más allá de tener un elenco más que reconocido, su historia me pareció bastante original. Los efectos están muy bien logrados y el diseño y la actuación del actor que da vida al Jin es memorable. Si tienen ganas de rever toda la saga, creo que vale la pena. Más allá de que hay muchas cosas absurdas, no deja de cumplir con su objetivo, que es entretener. Pero bueno amigos, ahora les toca a ustedes decirme qué les pareció esta saga. Y si tienen presente alguna otra que creen que merece ser recordada, no olviden dejármelo en los comentarios. Y por último, no se olviden de dejar un like y me dan una mano gigante para seguir subiendo más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao.